Mi alma te alaba. Y quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en el libro de según San Marcos, en el capítulo 5. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 21 de San Marcos, todos conocen el título. Alabado sea el Señor, la hija de Jairo, que tocó el manto de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero el título de mi hermano es Los planes de Dios y su propósito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes, pero también tiene propósito. Y dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Sea salva y vivirá. Pueden tomar asiento en esta tarde. ¿Saben, hermano, que los planes de Dios y los propósitos de Dios para nosotros son muy extraños cuando dicen amén? Porque nosotros muchas veces hemos hecho planes y hacemos planes, constantemente hacemos planes, pero muchos de los planes que muchas veces hacemos se frustran. Amén. No se hacen o se quedan por el camino. Amén. Pero los planes de Dios son perfectos. ¿Cuánto dicen amén? Y los propósitos de Dios son perfectos. Por eso yo le hablaba de planes extraños. Alabado sea el Señor. Porque me imagino a este hombre los planes que tenía o que había tal vez puesto delante de su pensamiento, los planes que tenía con su hija. ¿Cuántos han tenido planes con sus hijos, con sus hijas, verdad? Planes que sean abogados, que sean maestros. Hacemos esos planes, ¿verdad? Que hacemos esos planes. Que no están bien que tengamos planes, mi hermano. Alabado sea el Señor. Pero a veces no están en los planes de Dios lo que nosotros queremos con nuestros hijos. Amén. Están en los planes de Él, que Él es lo que quiere hacer con nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? Y son frustrados muchas veces. ¿Por qué, mi hermano, son extraños? Porque cada vez que hacemos planes son derrubados. A veces no se logra el propósito de nuestros planes. O son temporales. Y pasan el tiempo o los planes que hicimos no nos traen alegría, no nos traen gozo. Porque los sueños que teníamos se derrumbaron o no se cumplieron. Y es extraño los planes de Dios, mi hermano, porque en los planes de Dios, Dios tiene su propósito. Amén. Y para tener los planes de Dios o lo extrañable de Dios, muchas veces hay cosas que no queremos pasar. Amén. Cuando yo le digo las cosas que son extrañas en los planes de Dios es porque cuando estamos bien muchas veces, aleluya, planeamos tantas cosas, de ir a pasear, de hacer muchas cosas, ¿verdad que sí? Y no están los planes de venir a buscar al Señor.
¿Cuántos planes tenemos los jueves, verdad? Hoy no puedo porque he hecho planes, Y los planes de Dios son extraños, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque cuando nos ataca una enfermedad, o cuando pasa algo difícil en nuestras vidas o a nuestro alrededor, es cuando Dios quiere tratar con nosotros y cumplir su propósito. Amén. Porque cuando estamos enfermos lo que hacemos es buscar a Dios. Amén. Y buscar su propósito. Y Dios nos enseña eso, mi hermano. Si nosotros tuviéramos todo bien, hermano, lo menos que haríamos es buscar a Dios. Nos tenemos aquí, aleluya, y todo pasaría bien. Tenemos planes, qué bueno, se están cumpliendo. Y usted dice, Señor, cada vez que te busco, ¿qué sucede? Porque cuando más buscamos a Dios, más nos acercamos a Él. Pero quiero decirte que los planes de Dios son mejores que tus planes. ¿Cuántos dicen? Dios tiene planes mejores de lo que tú has planeado en este mundo. Amén. Y tiene propósitos mejores que tu propósito. La Biblia nos enseña en el Salmo 34, muchas son las aflicciones. A través de las aflicciones del justo, a través de todo, aleluya, dice la palabra, nos librará Jehová. Amén. Cuando tenemos esa situación difícil, sabemos que el Dios a la cual servimos nos va a librar. Él tiene un plan perfecto. Los planes de Dios son mejores de lo que nosotros planeamos. ¿Cuántos dicen amén? Y en los planes hay un propósito. Y el propósito de Dios para con tu vida y para con mi vida, tú tienes que saberlo. Aleluya, buscarlo. Si tú no buscas a Dios, no sabes cuál va a ser el propósito de Dios para con tu vida. Y el propósito de Dios no es para que, aleluya, vengas a este lugar, te sientes, vengas, cante, alabe y ya está. No. Dios tiene mejores planes, Dios tiene mejores propósitos. Tenemos que saberlo descubrir cuáles son esos propósitos. Amén. Porque nosotros planeamos normalmente y sí, lo logramos y a veces se frustra y sabemos lo que tenemos. Pero tenemos que saber. Tú tienes que saber, yo tengo que saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿A qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es el propósito? Amén. Y para conocer ese propósito, vamos a pasar valle de sombra, valle de lágrimas. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra. A través de la aflicción nos acercamos a Dios. Pero dice la Biblia que hay un plan y un propósito de todas ellas. Dios nos va a librar. Te va a librar de la angustia. Amén. Te va a librar de la enfermedad muchas veces. Si están los planes con los propósitos de Dios. Te va a librar de la desesperación. Amén. Porque, mi hermano, los planes nuestros muchas veces se frustran y nos desesperamos y actuamos en forma natural y no sabemos para dónde ir. Pero los planes de Dios no se frustran. Dios tiene un plan maravilloso para aquellos que le buscan. Imagínese este hombre, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla. El plan de Dios que vino, Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por ti y por mí. Amén. Pero Dios tenía un propósito. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Amén. Aquella multitud tenía un plan de ver a Jesús, tal vez. Alabado sea el Señor. A ver lo que hacía, porque se escuchaba de Jesús las maravillas que estaba haciendo en diferentes aldeas, diferentes ciudades. Tenía un plan. Yo voy con el plan de ver quién es Jesús. Y mucha gente iba con eso. Alabado sea el Señor. Pero Dios tenía un propósito. Y tal vez aquel hombre, mi hermano, que se acercó a Jesús, dice aquel hombre
a la cual él tenía un plan, tal vez con su familia, con sus hijos, se había postrado y no sabía a quién a recurrir. Y en ese dolor tan grande, porque no es nada difícil, mi hermano, para una madre, un padre que le diga a tu hijo se está muriendo, usted va a venir alegría, contento, se va a sentir desesperado, se va a sentir amargado, porque lo que planeó para con su hijo, lo que planeó, aleluya, se está derribando. Alabado sea el Señor. Pero Dios, que conoce nuestra vida y Él nos creó con un propósito, Él se va a glorificar. ¿Cuánto dice el amén? Y dice la palabra del Señor que este hombre se le derrumbó todo. Y desesperado, mi hermano, vino. Y por eso, mi hermano, muchas veces cuando tenemos una necesidad, es la única forma que Dios cumpla el propósito de nuestra vida. Tuvo que pasar eso para que el hombre viniera delante de Dios a postrarse, a rogarle. Yo no quiero pasar por esa situación, aleluya, pero a veces es necesario para que busquemos a Dios. Y cada vez que nos congregamos aquí es con un propósito que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Y tenemos que descubrir cuál es el propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en mi vida? Alabado. Y Dios tiene propósito para cada uno. Tenemos que saber descubrirlo. Pero para conocer el propósito de Dios, aleluya, vamos a pasar por ese valle que nadie quiere pasar. Pero Dios tiene mejores cosas. Porque Él dice de las aflicciones justo muchas Él lo va a librar. O sea que para llegar al Señor vamos a pasar aflicción. En el mundo tendrá aflicción. Pero Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Mejores que tus planes. Y dice la palabra del Señor que este hombre desesperado, un principal de la sinagoga, un hombre poderoso, alabado sea, con riqueza, con todo lo que él había planeado, alabado sea el Señor, tenía muchos planes, pero no podía con eso, que por más dinero que tenía no podía hacer nada por su hija. Y tal vez buscó uno de los mejores médicos de aquel lugar y pagó, pero su hija se estaba muriendo. Aleluya. Y en esa desesperación, voy a ir al maestro. Alguien le habló. Él escuchó que Jesús sanaba, levantaba, restauraba. Y vino, mi hermano. No con dinero, porque él tenía autoridad para decirle, mira, tenés que venir conmigo. Mi hija, no. Vino y se humilló. No miró su estatus. Se postró. Amén. Y Dios miró eso. Dios se detiene en tu detalle muchas veces. ¿Y con qué actitud venís ante Él? Amén. A veces venimos con una actitud de soberbia, una actitud de tiene que hacerlo. Si Dios no tiene obligación de hacerlo. Amén. Si no están los propósitos de Dios, mi hermano, Dios no va a hacer nada. Pero si están los propósitos de Dios, Dios lo va a hacer. Y mucho mejor que tus planes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que este hombre se postró a sus pies. Y no solamente se postraba, sino le rogaba, mi hermano. Mi
cuando a veces mi hermano, los que tienen nietos, los que tienen, se vienen y dicen, dale, vamos, no sea malo, acompañame. Y no están, ¿verdad? Que insistiendo. Amén. O también cuando pasa una necesidad, un problema, Él nos viene y acude a nosotros, nos digan, ¿por qué no vas a hablar? Vas, ¿verdad que va en eso? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos conmueve, ¿verdad que sí? Que nuestros hijos estén pasando mal o hay una situación. No le decimos que se la arregle. Vamos. ¿Verdad que sí? Jesús hace lo mismo. Cuando le rogamos y le necesitamos, Él viene. Amén. Cuando nuestros planes se decayeron, cuando nuestros planes pensaron que era lo mejor, se destruyeron, no tenemos alternativa y nos desesperamos. Pero cuando venimos a Jesús, Dios tiene un mejor plan que nosotros hemos construido. Amén. Que a veces no entendemos, pero también tiene un propósito de porqué de todas las cosas. A veces el propósito para llegar al Señor, Dios tiene que hacerlo. Y dice la palabra del Señor, por eso le decía a aquel hombre, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Amén. Lo único que él tenía una esperanza, y esa esperanza era tan grande que a veces también nosotros tenemos una esperanza. Cuando nos dicen, mira, ya no da más, ya tenemos una esperanza. Amén. Y la esperanza de Dios. Esa esperanza se forma en una cuota de fe. ¿Cuántos dicen amén? Esa esperanza de este hombre que se postró tenía una cuota de fe. ¿En quién? En Jesús. Y cuando uno se acerca con fe al Señor, pidiéndole, rogándole, sabiendo que Él es el único que puede hacer el milagro, que no hay otro, sino Él, y que está en sus manos y está en su propósito, quererlo hacerlo o no quererlo hacerlo. Pero Él se acercó con esa fe, mi hermano, y le dice, ven y pon las manos. Aleluya. ¿Qué tenía este hombre? Fe. Pon las manos. Aleluya. Sobre ella, para que sea salva y vivirá. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios está en los detalles. El hombre estaba desesperado y se acercó al Señor, pero también vino con un plan. Ve a mi casa, mi hija es prioritaria, se está muriendo. Amén. Pero había otra situación, que estaba en los propósitos, pero también en los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que se acercó allí, yendo, aleluya, a la casa de aquel hombre que le había postrado. Pues con él seguían la gran multitud y le apretaban. Esa multitud iba por curiosidad, mi hermano. Amén. Iban porque a ver qué pasaba, qué hacía Dios. Y más cuando se enteraron de que este hombre se postró, que tenía una necesidad. Amén. Que su hija se estaba muriendo. ¿Qué hacía Jesús? Estaban. Y qué triste, mi hermano, de ser espectadores. Amén. Porque la mayoría que estaban ahí estaban de espectadores.
Amén. Yo no quiero ser espectadores, porque cada uno de nosotros, de diferente forma, tenemos una necesidad. Y necesitamos el toque de Dios. Amén. Tal vez tú no estés enfermo, pero tienes una necesidad. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Tal vez tú estés pasando por situaciones que nadie la conoce, pero Dios se la sabe. Y tal vez tú tienes un plan a la cual no están en los planes de Dios. Porque Dios tiene mejor el plan de lo que tú estás pensando. Dios tiene mejores propósitos de lo que tú te imaginas. Y dice la palabra de Dios que mucha gente le apretaba, pero había una mujer, aleluya, que también se acercó al Señor con una fe tan grande que a veces nosotros venimos aquí en este lugar y tal vez no tenemos la misma fe que aquellos dos hombres tenían. Porque tal vez tú viniste con un plan, con un propósito, con algo que quiera y no está en la voluntad de Dios, no está en los planes de Dios y no tenga tanta fe como aquella mujer y aquel hombre que se acercaron al Señor desesperado, angustiado. Aquella mujer planeó durante muchos años, tal vez, pagando hombres, sacando lo único que tenían, pagando el remedio. Aleluya. En tantas cosas. En los mejores médicos. Pero todos esos planes se desfayeron porque no había lo que ella necesitaba. La sanidad. Amén. Pero dice la palabra del Señor, pero una mujer que desde hacía muchos años padecía flujo de sangre. ¿Cuántos años? Muchos años. Amén. Muchos años. Hablan de 12, 15 años. 12. Amén. Muchos años. Imaginen, mi hermano, todos los planes que ella hacía. O le planeaba, mira, hace esto, hacete lo otro. Pero todos esos planes, cuando ella llegaba al momento de los medicamentos, se frustraba y no pasaba nada. Seguía con la misma situación. Hace años que estoy viviendo esto. Alabado sea el Señor. Los planes que yo tenía han caído por la borda. Porque estaban en sus planes. No estaban en los planes de Dios. Porque cuando nosotros planeamos los planes de Dios, sabemos que Dios tiene mejores planes que nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Y también Dios tiene mejor el propósito. No estaba en los planes de Dios. Y en mi plan no estaba que yo iba a ser pastor. Nunca me imaginé. Mi plan era ser... Yo le decía el otro día, hubiese gustado ser policía. Amén. Seguir en el ejército. Yo tenía tantos planes de llegar. Nunca me imaginé que iba a ser pastor. Pero Dios tenía un plan para mi vida. Y Dios tenía un propósito para mi vida. Tuvo que pasar situaciones para yo acercarme al Señor. Amén. Que Dios fue permitida por Dios. Alabado sea el Señor. Y mis planes y mi propósito, a la cual anhelo yo. Usted estará pensando en ser millonario. Usted le puede pasar. Mi plan y mi propósito, si está la voluntad de Dios, ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ser tu meta, tu propósito, tu plan es llegar a la presencia de Dios. Porque sé que la presencia de Dios, Dios me va a dar mejor de lo que acá en este mundo me ofrece. Amén. En la presencia de Dios no vamos a tener tristeza que el mundo te ofrece. En la presencia de Dios no va a haber más llanto, sino va a haber alegría, gozo.
¿Cuántos quieren llegar a esos propósitos de Dios? Dios tiene mejores cosas para nosotros. Y no está, tal vez, está en este mundo, no está, está en el reino de Dios. Pero Dios quiere cumplir su propósito en tu vida aquí en estos tiempos, mientras estamos en este peregrinar, como dice, somos peregrinos del reino. Y el propósito de Dios quiere que tú lo cumplas a través de Él, para que otros conozcan los planes de Dios a través de ti. Y los planes de Dios son perfectos. Amén. Los planes de Dios es para que todo aquel que se acerque sea salvo. Dios tiene un plan, hizo un plan de salvación para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene un propósito. Y dice la palabra del Señor que la gente le apretaba, pero estaba un propósito de Dios en aquel lugar. Jesús tenía un propósito. Jesús, cuando iba a un lugar, no iba porque, bueno, voy a ir para que caerle bien a la gente. Dios iba con un propósito de darle lo mejor a aquellos que necesitaban. Amén. Dios iba con un propósito de deshacer los planes del diablo. Amén. Durante muchos tiempos aquella mujer estuvo atada en el azote del enemigo. El enemigo la tenía atada de esa enfermedad. Y Dios fue con un propósito sobre la vida de aquella mujer, para que sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a este mundo, mi hermano, con un propósito y con un plan. Amén. El plan se cumplió, Él murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y el propósito también se cumplió, para que aquellos que se acercaran a Dios sean salvos a través de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo lindo que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Le iba qué? Peor. Todos los planes que tenía, había gastado todo. Planeó durante mucho tiempo, que no está mal, planeó durante mucho tiempo, aleluya, de trabajar, de hacer todo, de juntar y todas esas cosas, aleluya, para buscar el mejor médico, pagar al mejor médico, porque tal vez le pedían grande dinero y ella no llegaba a eso, pero se esforzó, planeó, voy a trabajar, no importa. Y cuando tuvo ese dinero, tal vez, aleluya, y lo gastó y lo invirtió, a la cual ella tenía la esperanza puesta en los hombres, no en Dios, sus planes que había hecho se habían frustrado. Y durante mucho tiempo, nada había sucedido. Hasta que un día vi una gran multitud, que algo estaba sucediendo. Ya he invertido en todo, ahora sí voy a ir. Y si me acercare, solamente, no precisaba que Jesús le tocara, sino solamente con tocar su manto. Aleluya. Los que estaban ahí no vieron el poder y la gloria de Dios. Esa mujer sí lo supo ver. Aleluya, que algo había en ese lugar, algo estaba sucediendo. Otros tal vez estaban ahí a ver qué va a hacer el aquel, qué va a hacer el otro. A veces venimos así como espectadores. Si cada uno de diferentes formas tenía la misma necesidad. Otros necesitaban ser sanados, otros perdonados. Pero no, ellos iban a mirar, estaban de espectadores. Ah, mirá. Aleluya. Hermano, estaba la presencia de Dios. Dios estaba caminando en el lugar y ellos no pudieron experimentar eso. Y a veces está la presencia de Dios en este lugar, nosotros no sabemos experimentar eso. Aleluya.
El poder de Dios se está moviendo. Se movía en la multitud, aleluya, y ellos no pudieron experimentar. Y sin embargo esta mujer sí. Solamente tocar su manto. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué estaba poniendo ella? Fe. Solamente, no preciso que él venga, sino con solamente tocar su manto. Yo sé que en él sale poder. Hay algo que estoy sintiendo, aleluya. Con solamente tocar el manto del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Qué tremendo, ¿no? No por eso que Jesús le hiciera, no. Solamente tocar el manto. Con su fe. El propósito de Dios se cumplió. Había un propósito que Jesús tenía que hacer en aquel lugar. Una se acercó, pero también había una necesidad que solamente quería tocar el manto. Por eso le decían, hermano, Dios cumple el propósito. Y ese propósito, esa mujer recibió lo mejor de su vida. Fue sana. Nadie lo había hecho. Jesús sí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor que Jesús sabía lo que había salido. Y dice, alguien me ha tocado el vestido. Miren, hermano, de tanta multitud lo apretaba, Jesús sabía que alguien con una fe certeza le había tocado y había salido poder. Cuando nosotros tocamos el manto de nuestro Dios y nos acercamos con fe, Dios derrama poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que creerle. Esa mujer dijo, yo sé que se acercó creyéndole con fe, con solamente tocar su manto. No dijo, voy a ver por la duda. Voy a ver qué pasa. Ahí Dios no hace nada. Amén. Porque ella fue con un plan definido. Sé que Dios va a hacer algo. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que sus discípulos dijeron, ve que la multitud te aprieta y dice que Él me ha tocado. Y como Dios se detiene en los detalles, mira alrededor nuestro y mira cómo estamos nosotros y mira cómo estás tú en condición, cómo has venido. Él mira, mi hermano. Jesús mira, es muy observador. Jesús nos mira cada día. Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, hecho vino y se postró delante de él. ¿Qué hizo aquella mujer? Aleluya. No salió corriendo. No tuvo vergüenza. No, yo no fui. Amén. Temblando. Podía haber dicho, no, yo no fui. Pero la mujer sintió algo sobre su cuerpo, aleluya. Algo que nunca le había sucedido. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir algo cuando buscan a Dios? Hay que acercarse con fe, hermano. Y dice la palabra del Señor que esta mujer sintió algo. Y mire lo que dice. Pero la miraba alrededor y dice, entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No le mintió. Yo fui, Señor, que te toqué el banco. ¿Sabes por qué te toqué? Porque hace 15 años que estoy pasando esto. Estoy sufriendo esto. Y sabía que solamente tú lo podías hacer. Por eso me acerqué. Tal vez no quise molestarte, pero solamente con tocar tu manto. Y permitirme acercarse con solamente sería sana y salva.
Y el Señor le dijo, no, yo no te mandé a hacer eso. No. Y le dijo, tu fe te ha hecho salvo. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo, ¿no? Tu fe. Es tu fe la que te va a hacer salvo, ¿no? Es tu fe que te va a levantar, es tu fe que te va a restaurar, es tu fe que va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y tenemos que acercarnos al Señor con fe. Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Amén. Es tu fe la que te va a hacer cosas grandes para con Dios. Amén. Tú tienes que creerle a Dios. Y Dios se va a encargar de lo otro. El problema es que a veces queremos más en lo que lo hace el enemigo que en lo que puede hacer Dios. Amén. Dios tiene mejores cosas y mejores propósitos para con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pero son extraños, ¿verdad? Porque los planes de Dios son extraños. Porque Dios usa esos planes extraños para que nosotros nos acerquemos a Él. A través de la angustia, a través de todas esas cosas. Porque Él nos va a mostrar que Él tiene mejores planes y mejores propósitos que Él lo puede hacer. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A través de las aflicciones es la mejor forma que tú te acerques a Dios. Amén. Esa mujer tenía una aflicción, ese hombre estaba afligido, su hija se estaba muriendo. Quiero decirte algo, mi hermano. Imagínense mientras Dios hacía todo eso a la otra gente, el hombre seguía a Jesús. El hombre tenía paciencia, porque si no le decía, Señor, no, dale, vamos a casa. No. Es mucho más importante que mi hija se está muriendo, está agonizando, que esta mujer que después tú puedes venir a hacer la obra. Sin embargo, aquel hombre estaba callado. Aquel hombre estaba siguiendo al maestro. Aquel hombre tenía la paciencia. Aquel hombre sabía, aleluya, lo que estaba creyendo. Y siempre, hermano, cuando tú tienes esa fe inmóvil, viene el garrote. No, ya está. Ya pasó, ya deja de orar, ya está. Dios se ha olvidado. Aleluya. No están los planes de Dios, no están los propósitos, por eso te mando. No. ¿Verdad que pasa eso siempre? Las malas noticias siempre están. Quieren derribar tu fe muchas veces. ¿Cómo te puedo decir? Y los planes que tú tenías. Aleluya. Muchas veces quieren derribarlo. Y te quieren poner cosas que, aleluya, ya está, que pierda la esperanza. Pero los planes de Dios son perfectos. Y lo que Dios planea con tu vida y los propósitos con tu vida lo van a hacer a través de que tú le creas. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor terminó de hacer eso, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Durante 15 años estuvo azotada por las obras del diablo. Y Dios vino a ser libre de los azotes del diablo. Dios vino a ser libre de nuestras vidas. Porque Él vino con un plan y un propósito. Amén. Para con toda la humanidad y para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saber ese propósito de Dios? Son extraños, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Porque cada vez que pasé por esa situación es cuando más tú te acercas a Dios. Cuando dicen amén. Cuanto más tú buscas a Dios. Cuando tú sabes que tienes una enfermedad. Cuando tú sabes que tienes un problema. Aleluya. Cuando tú más vienes a la iglesia, busca, clama, aleluya. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Usted venido sano al Señor? ¿Va venido sin problema? Aleluya. Cuanto más se enfrenta a los problemas, bueno, más buscas a Dios.
y más propósito Dios va a hacer en tu vida. Y mejores cosas Dios tiene. Amén. Dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, ¿con quién hablaba? Con la gente. ¿Con quién hablaba? Con la mujer. Tu fe te ha salvado, mujer. Tu fe te ha librado de los azotes. Yo no sé qué tiempo tuvo Dios hablando, Jesús hablando con esa mujer. A veces nosotros queremos rápido. Ya, Señor, tiene que hacerlo ahora. Ya es tarde. ¿Se acuerda, mi hermano? Lázaro, 4 días el Señor demoró. Dios tenía un plan, pero también tenía un propósito. Amén. Que todo el mundo vea que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía poder. Aleluya. Y si cree, verá la gloria. Siempre habla si cree. Verá la gloria de Dios. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto dicen amén? Jesús tiene un plan y tiene mejores cosas. Aleluya. Mi alma te alaba. Y siempre viene la mala noticia. ¿Se acuerda Lázaro? Sí, Señor, si hubiese estado aquí hace 4 días que yo llegué. Aleluya. Hace 4 días. Y Jesús que le dijo, si crees. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria. Y se cumplirá el propósito de tu vida. En los planes de Dios, no en los planes que hacemos nosotros. Hacemos planes y los planes se derribaron. Y tal vez usted sabe cuántos planes ha hecho y cuántos planes se han derribado. Y lo ha frustrado, ¿verdad? Pero un día vino a los planes de Dios y fueron mejores. Y los propósitos de Dios se cumplieron. Y dice la palabra del Señor que vinieron a dar la buena noticia allí al Levítico, aquel hombre que vino a los pies de Jesús, al principal, a Jairo, le vino la buena noticia. Imagínese, mi hermano, que usted esté ahí al lado de Jesús, siguiendo al maestro, sabiendo que él iba a ir a su hogar. Pero como Dios se detiene en todos los detalles, y Dios se callar mismo al diablo, y dice, mientras él hablaba vinieron de la casa. ¿De dónde vinieron? De la casa, del principal de la sinagoga, que estaban con quién? Con su hija. De ver esperarlo se adelantaron. Ese es el problema, que muchas veces nosotros nos queremos adelantar, no esperar de lo que Dios va a hacer. Se adelantaron y nosotros queremos siempre adelantarnos ante los planes de Dios, ante los propósitos de Dios. Tenemos que saber esperar, hermano. Tenemos que creerle, tenemos que confiar. Ellos se adelantaron. No supieron esperar a aquel hombre que llegara a su casa. Mirá. Yo me acuerdo de esto, mi hermano, porque a mí se me adelantaron cuando falleció mi padre. No supieron esperar. Yo bajé a Bronio y me enteré que mi padre había muerto. Me vino un primo y dice, me lamento mucho, mi consolación. ¿Y cómo cayó eso? ¿Amén? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. ¿Amén? Dios nos fortaleció porque conocíamos al Señor. Estamos alejados, pero eso nos quitó la mirada del Maestro. Estos vinieron y dijeron, mira, ya está. Se adelantaron. Mira, no molestes más al Maestro. Tu hija ha muerto. Veo que las malas noticias siempre están. Ya está. Mientras hay fe hay una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y más sobre todo en el Señor. Y le dice, mientras él hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Todavía molestar.
nosotros no molestamos al maestro. Miren la mente de estos hombres. ¿Para qué molestas al maestro? Ya está, tu hija ha muerto. Alabado sea el Señor. Una incredulidad tremenda. Ya está, ya no hay nada que hacer. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros dijimos ya no hay nada que hacer en esta situación o en este problema, verdad? ¿No lo hemos dicho? ¿O no? Ya está, ya no hay nada que hacer. Mi alma te alaba. Porque estaba en nuestro plan y en nuestro pensamiento. Aleluya. Teníamos planes. Mucha gente hace planes. Sin Dios. Por eso cuando elija una esposa o un esposo, que Dios sea el que sea dentro de su vida, su esposo. Porque muchas planeamos. Y a veces no están en los planes de Dios. O en la perfecta voluntad de Dios. Planeemos con Dios. Los matrimonios tienen que planear con Dios si es la voluntad de Dios. Amén. Para que los planes de Dios se cumplan y su propósito también en nuestro matrimonio. ¿Cuánto dice amén? Hace 32 años que estamos con mi esposa sin saber cumplir los planes de Dios. Aleluya. Si no había un propósito, no estaríamos, amén. Pero sí que hay un propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque hemos tenido lucha, prueba, dificultad, pero seguimos manteniendo firmes en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, mi hermano, aleluya, es lindo los propósitos. Dios tenía un plan. Y Dios sigue teniendo los planes de Dios para con nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús se detiene en todos los detalles. No molestes más al maestro, ya está, tu hija murió. Pero Dios tenía un propósito. Para que el hombre viera la gloria de Dios. Y no solamente él, sino los que estaban allá afuera, los que estaban diciendo, ya está. Mire, dice, Jesús, luego que oyó lo que él decía, porque Dios siempre, mi hermano, más allá que estaba atento, estaba oyendo lo que decía. Jesús oyó lo que decía el otro. No molestes más al maestro, ya está, tu hija murió. Jesús estaba escuchando. Aleluya. Y qué lindo cuando uno recibe una palabra que siempre de fe, de esperanza. Mira, no te preocupes. En Cristo hay solución. Estate tranquilo. Una palabra que te produzca paz, no desesperación. Jesús le dice allí a la palabra del Señor, mira lo que le dice. No temas. Cree. Solamente. Aleluya. ¿Cuánto han leído esa palabra? Cree solamente. No temas. No temas a los desafíos, no temas a los miedos. Cree que yo soy un Dios poderoso, aleluya. Confía, no temas. Imagínese aquella noticia que recibió aquel Jairo. Una noticia del diablo. Pero Jesús allí, aleluya, dijo, no temas, cree. Le dio aliento, le dio vida, le dio esperanza, le dio fe, aleluya. Cree solamente. Aleluya. Y saben una cosa, hermano, que cuando entró en la casa de aquel hombre, por eso, mi hermano, cuando usted va a orar por una persona, tiene que ir con personas de fe, no con personas incrédulas, porque no va a beneficiar. Usted tiene que juntarse con hermanos que tengan fe, que le acompañen en oración, que crean del poder de Dios. Alabado sea el Señor. Había mucha gente que estaba en aquel lugar y dice que y no permitió que le siguiera a nadie. Amén. Ni los que estaban ahí. No. Personas incrédulas yo no quiero conmigo. Jesús dijo no, que no me siga nadie. Solamente voy a yo decir quién me va a seguir.
quién es hombre a la cual me van a apoyar. Y dice la palabra del Señor, sino Pedro, Jacob, Juan, hermana de Jacob. Aleluya. O sea, esta persona no quería que le siguiera, esta persona escogió Dios para que le siguiera. Y dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio un alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Qué lindo cuando nosotros recibimos esa palabra de consolación y fortaleza de Dios. La niña no está muerta, sino duerme. Hermano, estaba la gloria de Dios, estaba el poder de Dios, estaba Jesús al lado de ellos. Y no sabían experimentar eso, mi hermano. Qué maravillosos días en aquellos de entonces que quisiéramos vivir al lado de nuestro maestro viendo eso, aleluya. Y ellos lo tenían. Y cuestionaban, dudaban. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy nosotros lo recibimos porque Dios tenía un propósito con aquel hombre, con aquella casa, con aquella ciudad. El propósito era ver que vieran la gloria de Dios y el poder de Dios, aleluya. Que Dios tenía algo mejor para aquel hogar, que la tristeza se iba a ir, iba a venir la paz, iba a venir la alegría, iba a venir el gozo, aleluya, porque cuando Dios entra en una casa donde hay tristeza, donde hay amargura, se va, aleluya, y comienza a reinar la paz y el gozo del Señor, aleluya. Se derrumban las cadenas, se va la tristeza y comienza a obrar el poder de Dios, aleluya. Y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Aleluya. ¿Cuántos se burlan del evangelio? No, este está loco. Era Jesús, mi hermano. Y se le burlaron de él. Hay muchos burladores por allá afuera. Y muchas se burlan de nosotros. Eso no nos puede afectar, hermano. Si se burlaron de Jesús, hicieron cosas peores. Pero dice la palabra del Señor, Mael echando a quién, a los incrédulos, a los que no creían, afuera todo. Imagínense allí, mi hermano. Estaban todos rodeados y la cama llorando. Había perdido la fe, la esperanza de la gente, mi hermano. Jesús le dijo, salgan todos afuera. Resentida, estaba dolida, estaba, evidentemente había perdido un ser querido. Y me saca todo afuera. Aleluya. Quédense en lo que crean. ¿Cuánto dice la amén? Mi alma, si estuvieras aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Y dice la palabra de Dios. Mire lo bueno de Dios. Se burlaron de él. Echando fuera todo, tomó, dice, mire lo que dice, tomó al padre y a la madre de la niña. Amén. Ustedes sí quédense. Al padre y a la madre de la niña. Y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Amén. Al padre y a la madre de la niña. Porque Dios veía la fe de aquel hombre y la fe de aquella madre y la esperanza que tenía. Y dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Dios tiene poder para levantar, hermano. Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para restaurar, Dios tiene poder, aleluya, para hacer cosas maravillosas. A ti te digo, niña, levántate. Aleluya. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Amén. ¿Cuántos creen que el mismo poder de Dios sigue teniendo en estos tiempos? Levántate.
Si tus planes fueron frustrados y tienes mejores planes, levántate. Amén. En el Señor. Aquella niña se levantó, aleluya. Y se produjo, me imagino, una gran alegría en aquel hogar, en la familia. Y quedaron muchos asombrados. La gente queda asombrada cuando Dios se mueve. Para nosotros no, porque sabemos que Dios se mueve. Amén. Para los que creen sabemos que estas cosas tienen que suceder. Para los que creen sabemos que solamente Dios puede hacer la obra. O puede sanar, puede levantar, puede restaurar. Nosotros le creemos a Dios. Amén. Que Él siga haciendo los mismos milagros. Él sigue haciendo las mismas sanidades. Pero siempre está bajo su propósito. Y siempre está bajo su voluntad. Solamente tenemos que confiar. Aquel hombre no importa. Tenía planes. Y solo sus planes se vieron destruidos. Pero él recorrió al mejor lugar, donde estaba Jesús. Y se postró. Se humilló. Y reconoció que necesitaba de Dios. Pero Dios tenía algo mejor, que habían dudado sus planes. Amén. Tenía mucho más mejor de lo que él pensaba. Y sus planes y su propósito se cumplió en aquel lugar y en aquel hogar y en esa familia. Por eso, mi hermano, tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios tiene planes, pero también tiene propósito. Y como le decía, planes extraños. Amén. Y no entendemos muchas veces. Pero la aflicción, la angustia muchas veces, o lo que estamos viendo, nos acerca más a Dios. Y después de eso conocemos su propósito y conocemos sus planes. Amén. Que detrás de todas esas cosas hay mejores cosas que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo? En buscar a Dios. Amén. En cada día humillarnos delante de Dios, necesitando de Él, para que se cumpla su propósito en mí. Ponte de pie.